Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Esto me tiene un poco descolocado, si te digo la verdad. Rafa Kenobi, pues nos trae aquí a dos jovencitas que por lo visto van a interpretar eh, Radiohead con Creep, se llaman Mimi y Josefín es de las audiciones a ciegas de La Voz Kids 2019. Pero La Voz Kids alemana, ¿vale? De la edición Ujú. alemana. Bueno, pues dice aquí Rafa Karkenovi que tienen una fantástica voz, que además Mimi toca el piano, pero lo que las hace volar es como de Warning, las armonías de voz que te ponen la carne de gallina. Y fue tan impresionante que les pidieron un bis, haciéndolo aún mejor. Así que, bueno, pues dice bueno, que degustemos el vídeo, ¿vale? Que hay que Pues disfrutarlo nada, porque nada. merece la pena. Em, por lo visto, además ganaron el concurso. Así que, bueno, y componen. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. When you were here before, couldn't look you in the eyes. You were just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in the beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh, she's running out. She's running out again. ¡Buah! Madre mía. Claro, lo que más sorprende es la madurez con la que cantan con esa edad, ¿no? Desde luego, en esta versión de Creep, si la gente esperaba una simple actuación bonita y de repente aparecen estas chicas, ¿no? Cantando como adultas. Y claro, Sí, sí. es, es grande no por volumen, sino por la sensibilidad, por el control, por la armonía, ¿no? Que convierte, pues, una canción de inseguridad en algo casi, bueno, pues, fantástico, ¿no? Además de verdad, Es ¿eh? una de las canciones más icónicas de Radiohead. Y salió Yo en el... creo que es la más icónica y la que más odia a Tom York, creo que se llama el vocalista. La odia a muerte. Es algo parecido con Switch on Mind, ¿no? Con Slash, ¿no? Que para él era un ejercicio para calentar dedos y al final se convirtió en una canción icónica. La canción icónica, sí. Sí, sí, sí. Salió en el 92, acabó siendo todo un himno y bueno, pues figúrate, ¿no? Em, Me parece impresionante, ¿no? Porque claro, no intentan copiar el carácter grunge o alternativo de la Sí, original, sino se lo llevan a su terreno más íntimo. eh, pero lo dicho, que cantan como si fueran increíblemente, ¿eh? mayores. Y claro, impacta además porque es a piano, no hay distorsión, no hay batería, no hay guitarras, solo la... El piano y sus voces, ¿eh? Correcto, efectivamente, la armonía de voz es piano y ya está. Y por eso los coach
Están, Están con coaches la están, cara, pues igual que nosotros, claro, y flipándolo, como diciendo, ¿pero esto qué es? los han desarmado por completo, no saben cómo reaccionar, más que pulsando el botón. Sí, claro. Running out of the gate. Oh, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Claro, es una audición a ciegas, es cortito, Sí, creo pero que son 3 minutos o algo así, porque ¿eh? todavía no hemos llegado ni a la mitad del vídeo, ¿eh? Es decir, así que aguardad, aguardad, ¿vale? Que ahora vamos a hablar de la letra, vamos a hablar de cosas. Así que bueno, mientras hablamos, aprovechamos, ¿vale? Solamente el 15% de vosotros le habéis dado a suscribiros, por favor, aprovechad y lo hacemos en un momentito. Y seguimos. La letra dice lo siguiente, ¿no? Dice, yo no pertenezco aquí. No es no es solamente una canción de amor no correspondido, sino que es una confesión de inferioridad, de vergüenza, incluso el deseo de desaparecer, porque el narrador se ve a sí mismo como defectuoso, como extraño, como incapaz de estar a la altura de esa figura casi angelical que tiene delante. Y sin embargo, en la versión de Mimi y de Josephine, pues ese mensaje cambia. Pierde parte de la rabia del rock original, gana una tristeza como más limpia, como más inocente, casi más dolorosa. em, Y bueno, pues parece menos una explosión de autodesprecio y más una herida dicha en voz baja. Así que no cantan ese creep con un grito de rebeldía, sino como una confesión que nadie debería de escuchar, pero que todo el mundo entiende. Así que eh, está bien, le han dado como otra dimensión a la canción. Venga, vamos a ver qué pasa ahora y luego hay que analizar las voces, por supuesto. Danke. You belong here. You belong here. Wow, 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 wow. Come on. When you were here before, couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in the beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? Kann nicht mehr. I don't belong here.
Was ist da los? Dankeschön. Oh mein Gott. Okay, ich weiß, wer im Finale ist. Wie? Oh mein Gott, ihr wart so toll. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Coaches werden sich jetzt zerfleischen. Bien, Madre mía. Que han repetido exactamente, han cantado igual, tío. sí, igual incluso mejor, porque se han liberado de la tensión de Claro, saber si la claro. iban a elegir o no. A ver, claro, hay muchas cosas que decir de las voces, porque técnicamente las dos tienen cosas en común, trabajan muy bien lo que es el control del aire, no se han sentido cortadas ni inseguras, las voces son distintas, una es más delicada, la otra es casi más soul. Sí. eh, y La pequeña, sí, 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 es increíble, ¿no? Y claro, yo sobre todo voy a hablar de la armonía, ¿no? Porque el verdadero shock de la gente cuando escucha esta canción viene de la unión de las dos voces, ¿no? Como dúo, Mimi y Josephine eh, no funcionan simplemente alternando frases, sino que están creando como un vínculo emocional y sus armonías, claro, tienen algo muy familiar, muy natural. Em, claro, entiendo por qué ha dicho lo que ha dicho Rafa Karkinomi sobre The Warning, ¿no? Al ser hermanas, llevan toda la vida cantando juntas. Y claro, claro. eso a la hora de armonizar, hay una naturalidad que no se puede ensayar. Se nota, ¿no? En la manera en la que empastan las voces, suenan como dos partes de la misma confesión. Sí, sí. Claro, la afinación y la armonía es muy importante porque aquí solamente con un piano, sino la canción queda totalmente desnuda, ¿no? Si las voces no encajaran, se notaría todo. Pero claro, pero cuando entran juntas y la interpretación gana esa dimensión que emociona, todo el mundo estaba con los vellos de punta, pues claro, ese es el gran cambio respecto a la original de Radiohead, porque la letra deja de ser individual, es algo compartido. Y claro, en la versión original hay una soledad muy marcada, aquí hay soledad, pero en compañía. Sí, Dos claro. voces diciendo no pertenezco aquí, genera una paradoja, en verdad. Eh, y claro, están expresando aislamiento, pero dentro de esa soledad se acompañan, ¿no? Y eso es muy emocional, muy emotivo, mejor dicho. Y háblate un poquito, me estoy quedando sin voz. No, la verdad que ha estado. Es que están las dos increíbles, porque además solo hace falta la que toca el piano, que no sé si será Ujú. Mimi o Josephine, mira a su hermana y la pequeña la mira y se ponen a cantar y les sale un chorreón de voz Claro, que es claro. increíble. Mm, Y sí, empiezan a subir las notas las dos a la vez y dice, no tienen techo. claro, Pero ¿dónde van a llegar estas muchachas? claro, claro. Am, yo quiero poner en valor que Mimi y Josephine eliminan prácticamente toda la agresividad instrumental y dejan solamente el núcleo, ¿no? Lo que es la esencia de la canción. Claro, lo hacen desde una audición infantil. Y claro, esto cambia mucho la perspectiva. También te digo que esta canción, esta versión que ellas hacen, funciona muy bien en televisión, pero no funcionaría tan bien como canción en un En directo. disco. En un disco, sí. Para cantarla sola. Es decir, pero sí es un buen ejemplo de cómo ellas son capaces de armonizar. Em, y claro, em, sorprende por la edad, sorprende por la calidad vocal, sorprende por el control de la armonía y la lectura emocional de la canción, porque es una emoción como muy profunda de alguien que ha vivido mucho,
y ellas tienen una edad muy corta. Claro. Entonces, claro, es Es como un... están transmitiendo una emoción que no les corresponde por edad. Pero bueno, esto es lo bonito de la música, ¿no? Que son capaces de transmitir pues esas emociones Es porque han captado la increíble. esencia de la canción. Pero total. Lo que pasa es que ya la han llevado la versión a una cosa que no es tan triste, porque la canción en sí es triste y es, bueno, como era el grunge, que era con tendencias suicidas o cualquier cosa, que te puedes encontrar cualquier cosa, ¿sabes? Claro, claro, por eso no Y para. claro, la escuchas así y dices, madre mía, te está diciendo una cosa y están Sí, sí, sí. armonizando las voces y Sí, dices, sí. Yo, claro. yo creo que aquí el programa se la ha jugado un poco permitiendo que cantaran esta canción. Porque claro, es un programa infantil y según qué cosas no se deberían de cantar en un programa Sí, infantil. lo que pasa es que, claro, habrán cogido justo el trozo que sea menos Bueno, pues sí, potente de habrá la pasado. letra de la canción, ¿sabes? Yo supongo que el programa habrá hecho un filtro diciendo, bueno, sí, esto lo podemos hacer. Bueno, pues muy bien. Rafa Carcanovi, gracias. Nos has sorprendido con esto. Así que, muy bien, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos será haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.